2 días de silencio. Al tercer día, Cristo no sale solo de la tumba. Y aquí está el cartel del curso en sí, el nivel 2, módulo 2, lección número 4. Oseas 6.2. Los 2 días y el tercer día. 2000 años de evangelio y 1 milenio de gloria. Lo que hoy vamos a estudiar es una profecía dada por lo menos 500 años antes de Cristo, y esta profecía dada por Oseas ya hablaba de que Jesucristo tendría que morir, como también lo había profetizado 570 años antes Isaías, diciendo que el Cristo tenía que padecer. Oseas decía que el Cristo iba a estar muerto en las entrañas de la tierra por 3 días y luego resucitaría. Y esto es lo que vamos a ver aquí, porque se cumplió a cabalidad lo que Oseas había dicho y todos los profetas. Solamente en la muerte de Cristo se cumplieron alrededor de 44 profecías. En su resurrección otras muchas, y esta es una de ellas. Pero esto no termina aquí, porque Oseas no solamente profetiza la resurrección de Cristo, sino que además da una visión escatológica profunda en el tiempo futuro, ya que toda palabra de Dios siempre es para hoy, para mañana y para siempre. Nunca debemos de leer una profecía bíblica pensando solamente en el tiempo en el que se escribió, porque toda profecía bíblica es para el tiempo inmediato, para medio plazo y para la eternidad. Así que toda profecía de Dios se cumple siempre en todo tiempo, aplicable absolutamente a todo. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios, porque es viva y es eficaz en todo tiempo. Bueno, el texto fundacional, Oseas 6:1-2, eso es lo que vamos a leer aquí hoy, y dice así: Venid y volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Él nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. Esto, hermano, tiene una profundidad tremenda, porque si usted ve lo que aquí está diciendo Oseas, está hablando de nos, está hablando de un grupo, está hablando de varias personas, pero también está hablando de Cristo mismo de manera individual. Está hablando no solamente de la nación de Israel, sino que está hablando del mismo Cristo. Mire, cuando Oseas habla de esto, el contexto inmediato es Israel, porque llama al arrepentimiento nacional en el verso 1. Pero la profecía va más allá de una restauración inmediata. Apunta a un cronograma de milenios también. ¿Cuándo se cumplió esto? ¿No fue 2 días literales después de Oseas? Israel no fue restaurado completamente en 2 días. La interpretación que honra la escala de la profecía habla de 2 días o 2 milenios. Y el tercer día habla de un tercer milenio, que según Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en el verso 8, dice: para el Señor los tiempos son diferentes. Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Cuando Oseas está diciendo 2 días, no solamente apunta a 2 días literales, apunta a 2 milenios para Dios y a un tercer milenio también, y cumpliéndose no solamente esto en la misma muerte y resurrección de Cristo, que lo volvemos a ver y lo vamos a leer juntos hoy, apunta también a un cumplimiento profético de milenios. Así que esté atento, porque lo que vamos a estudiar hoy tiene mucha profundidad. La interpretación que honra la escala de la profecía, como estábamos diciendo, 2 días, 2 milenios, y el tercer día, el tercer milenio, el milenio de Cristo. Así que, mire, la clave hermenéutica para poder entender esto, y antes que nada tengo que recalcarle a mucha gente que la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de las palabras. Específicamente, la hermenéutica bíblica es la que nos da las reglas para que nosotros podamos interpretar las escrituras. Si es que usted no conoce de hermenéutica, le sugiero que empiece usted a estudiar acerca de esto,
porque asimismo también, por ejemplo, la constitución de cada país es una serie de reglas y obligaciones y responsabilidades o beneficios con el cual se funda un país y en ella se enmarca las obligaciones de las personas que viven dentro de este país, de la cual todo el mundo debería de respetar. Y, por ejemplo, las leyes de cada país también tienen un sistema hermenéutico de interpretación de las leyes. Por eso existen los abogados, porque cada abogado se hace intérprete de las leyes de cada país. Por eso un abogado conoce muy bien las reglas de hermenéutica para poder entender las leyes en el contexto en el que fueron escritas, el año, el motivo y las circunstancias para darle a usted una lectura correcta de la interpretación de las leyes de cada país. Esto también hace a los jueces personas experimentadas en la interpretación de la ley de cada país. Ahora, llevándolo al marco bíblico, es exactamente lo mismo. Hay personas que se dedican a estudiar las escrituras de la Biblia para poder entender su interpretación correcta. Por eso ya lo decían los apóstoles, esto no es de interpretación personal de cada uno, sino que es de una interpretación dada desde los tiempos antiguos para que uno pueda entender y llevar una interpretación correcta. Ahí es donde se utilizan las normas hermenéuticas. Por ejemplo, nunca salir de la escritura, nunca salir fuera de las escrituras para intentar interpretar un texto. Siempre encontrar todo dentro de ella, ya sea en un libro, en otro, porque la Biblia son 66 libros que hablan de lo mismo. El centro de todo es Cristo. Así que hablando de las normas de hermenéutica, quiero pasar a que leamos juntos, no olvidando lo que acabamos de leer. Ahora leer 2 de Pedro 3:8. Pero no olvidéis, amados, esta única cosa, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando Pedro está escribiendo esto, dos cosas están ocurriendo. Primero, Pedro se está dando cuenta de que el pueblo se encuentra un tanto desesperado porque ya está llegando el final de los días de Pedro. Y ellos le preguntan a Pedro, ¿será que Cristo ya va a venir ahora según ustedes lo han estado predicando? Y Pedro, tratando de dar cierta paz a las congregaciones, escribe esta carta diciéndoles que no se preocupen por nada, porque Dios no es que retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Y que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que no contemos nosotros los años como hombres, sino que además vivamos piadosamente contando los tiempos, entendiendo que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Es dar una esperanza a la iglesia que en ese momento se encontraba desesperada, pero una iglesia que también a lo largo de todas las épocas necesitaba de esta palabra para seguir luchando y permaneciendo así como usted y yo hoy. También Pedro está citando los salmos de David, porque esta profecía y esta línea de tiempo no es que viene de Pedro por primera vez. Pedro lo estaba hablando de algo ya conocido para todo israelita. Y es que David escribió esto en el Salmo número 90, que es además un salmo que muchos de ustedes dominan. Pedro cita el Salmo 90 en el verso 4, diciendo que se establece un principio de escala profética divina. Este principio no convierte toda profecía en una simple alegoría, sino que provee una escala correcta, cuando el cumplimiento literal de días sería absurdo dado al contexto histórico. No pretendemos que Israel cumpla una profecía en nada más que 2 días, cuando se trataba de algo nacional, cuando se trataba de escala macro. Pasaban 2 días y la gente decía, es que Oseas está hablando aquí el santo cohete y no se cumple. Por eso es que parecía en muchos de los tiempos que los profetas hablaban y no se entendía lo que decían. Porque ¿cómo es que 2 días pasarán y al tercer día Dios nos dará vida? Y el pueblo de Israel seguía esperando y no pasaba nada. Pero en realidad la escala que está diciendo Salmos 94
es también una escala de milenios. Él dice que el día de ayer para Dios es como 1000 años y el día de hoy se cuenta para Él de manera diferente. Así que, hermanos, esta es la escala que presenta la Escritura para que nosotros podamos entender cuando la profecía se refiere. Por ejemplo, Jesús lo decía. Cuando hablaba de la profecía del buen samaritano, decía: yo dejaré 2 denarios y cuando regrese pagaré el resto. 2 denarios en aquella época significaba el salario de 2 días de trabajo. Así que el buen samaritano dejó al mesonero 2 denarios, dándole a entender que ya estaban pagadas 2 días de estancia de aquel hombre herido. Así que también esa es otra profecía que habla de los 2 días. Y sigamos, porque Oseas profetizó 750 años antes de Cristo, corrijo. Si 2 días habla de 2 milenios, la restauración final de Israel comenzaría después de 2000 años desde la fecha de esa referencia. Si el punto de referencia es la muerte de Cristo en el año 30 o 33 después, más 2000 años, estamos en el umbral de ese cumplimiento. Hebreos 4, 9 al 11 también usa ese reposo del día séptimo de la creación como tipo del milenio y el mismo principio de escalas, es decir, 7000 años, 6000 años en total, 7000 años del último milenio. Lo mismo pasa con la profecía de Génesis en el capítulo 4, cuando Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que sus días serán 120 años. Y luego le da Dios mismo la receta a Moisés diciéndole: ten en cuenta, 50 será 1. Cuando cuentes tú 50 años, para mí será 1 año, jubileo. Entonces, 120 años jubileo son 6000 años en total. Si usted se da cuenta, Dios está diciendo desde los albores de la humanidad que Él trataría con el hombre durante 6000 años para luego empezar el milenio de Cristo y traer la justicia perdurable. También se lo habló al profeta Daniel diciéndole: 70 semanas queda a tu pueblo desde que sea dada la orden para reedificar a Jerusalén y el templo. Y esa orden vino en el año 3550 exactamente. Pasaron 483 años hasta que Cristo murió y resucitó en esta profecía que se cumplen y se abrazan entre todas. Por eso es importante que usted pueda conocer toda la Escritura para luego tener una información mucho más cerrada. Mucha gente solo estudia una parte y luego no puede conectar los hilos de otras profecías que conectan de manera perfecta. Si usted aplica estas profecías a otra cosa, el rompecabezas se pierde. Así que hoy estudiamos esta profecía de Oseas 6.2 para poder entender mejor lo que ocurrió aquí. Mire, Jesús como primicia, el tipo del tercer día. Primera de Corintios 15:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Cristo es hecho primicias de los que durmieron? Si muchos durmieron antes que Él. El único tema que diferencia a Cristo de todos los que durmieron, aun siendo justos, Cristo es el único que no pecó, porque todos los demás, de una forma u otra, habían pecado, porque la palabra dice: no se ha hallado ni uno solo justo. Así que había un lugar de reposo en el centro de la tierra donde estaban los justos, también conocido como el seno de Abraham. No es el infierno de castigo para los impíos, es un lugar diferente en el que se encontraban los muertos justos esperando que sean redimidos por este Mesías, que además ellos entendían que era un hombre el que había de venir y morir sin pecado. Por eso Cristo fue hecho primicia, porque Él es el único de todos los hombres muertos desde siempre hasta Él que no tenía pecado. Por eso. Así que Cristo resucitó al tercer día literal y es el tipo de cumplimiento escatológico de Oseas 6.2 cuando dice: por 2 días nos dará vida y al tercero nos resucitará y viviremos delante de Él. Por eso también se cumple la profecía misma de que Cristo resucitaría al tercer día.
el tipo de Cristo literal. Mire, muerto el viernes de Pascua, según muchos. Sin embargo, muchos de nosotros estudiamos que realmente Cristo murió un miércoles por la tarde y el sábado por la mañana Él ya había resucitado, pero se apareció el primer día de la semana, que era domingo, porque nadie podía caminar, ni aparecerse, ni estar por ningún lado el día sábado. Todos estaban encerrados en sus casas. Ahora, la teología tradicional dice que fue un viernes. Si esto fuera así, realmente Cristo no podría haber resucitado un primer día de la semana, como está escrito en los 4 evangelios sinópticos, sino que Él tenía que haber resucitado a lo mejor un segundo día de la semana. Ahora, lo que ocurrió aquí es que cayó la Pascua exactamente en un miércoles, que es cuando Él fue entregado. Es decir, la víspera de la Pascua cayó en un miércoles. La Pascua era el jueves. Llamémosle como nosotros entendemos los días. Bien, cayó un día miércoles, la víspera de la Pascua, y Cristo, Él muere a las 3 de la tarde, y la Pascua empezaba al ocultarse el sol de ese mismo miércoles y amaneciendo jueves. Así que ese día era un día solemne en el que nadie podía trabajar, llamado también un día de reposo solemne o un día de reposo durante la semana, ya que cuando cae la Pascua, no es que tiene que caer en un sábado específicamente, tiene que caer en cualquier tiempo según se va ocultando o se va llenando la luna. Entonces, en aquel tiempo se llenó la luna por completo para empezar la festividad de la Pascua en un día miércoles. El jueves fue un día solemne, que fue cuando Cristo ya fue metido dentro de la tumba. Entonces, Él resucita un sábado por la mañana, pero se aparece recién un primer día de la semana, cumpliéndose así los 3 días. Y en el tercer día Él resucitó, y veamos lo que pasó en ese tercer día. Mire, resucitado entonces Él el día sábado, el primer día de la semana, se presenta delante de la gente. Es un modelo que Oseas anticipa proféticamente, hecho primicia o el primer fruto que garantiza la cosecha completa. El cumplimiento en Israel es milenario. Desgarrado, la dispersión y sufrimiento nacional, que es lo que ha estado pasando con Israel desde hace 2000 años prácticamente. 2 días, que son 2000 años de dispersión y evangelio. Tercer día es el milenio o la restauración plena de Israel. Viviremos delante de Él, nación de Israel, en la presencia visible del Mesías. Cristo resucitado, garantía de que Israel también será restaurada. Así que esta es una profecía que no solamente se cumple en Cristo y en los que resucitaron con Él, sino que también se cumple en la nación de Israel. Y siempre le digo, aprenda usted a separar la nación de Israel de la iglesia, porque todavía hoy existe una nación de Israel que tiene que ser tratada por Dios, que todavía no ha empezado su tiempo de trato con ellos para finalizar el proceso de tribulación e iniciar el milenio. Este proceso de purificación de Israel tiene que ahora empezar en cualquier momento, pero ya no le toca a la iglesia. El mundo gentil, incluido muchos israelitas que han creído ya en el Hijo, han pasado a ser parte del cuerpo de Cristo, un misterio oculto desde la antigüedad para que solamente se dé aquí en una manera especial, porque Dios había dicho en varias ocasiones, porque ustedes me llevaron a celos, yo también os pondré a celos a vosotros con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que es gentil. Lo dijo en varias ocasiones y usted lo puede leer, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 23. Ustedes me llamaron a celos porque se metieron con otros dioses ajenos, falsos, hicieron de todo, fornicaron con todos ellos y yo me he puesto celoso. También os pondré a celos a vosotros. Y otra gente me dirá Dios y yo seré para ellos su Dios, su Padre. Jesús lo vuelve a mencionar en Mateo 23 diciendo, yo me haré de otro pueblo y ellos me llamarán Dios. Oh Jerusalén, cómo he querido juntarte como la gallina junta a los polluelos, pero no has querido. Tu casa te es dejada vacía, desierta, y no me volveréis a ver hasta que digáis,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que, mi estimado hermano, esa profecía se cumple en Mateo 23, cuando él abre un paréntesis y sabe que va a morir, que lo van a rechazar por completo. Él ya dice a Jerusalén que no va a quedar templo, no va a quedar piedra sobre piedra, nada quedará, será desierta esa morada. Entonces él ya habla de un trato futuro con Israel. ¿Hasta qué? No me volveréis a ver hasta qué. Pablo lo vuelve a mencionar en Romanos 11, dice, hasta que se cumpla la plenitud del tiempo de los gentiles, entonces Israel será salva. ¿Se da cuenta cómo usted tiene que unir los hilos de la escritura de manera hermenéutica? Bueno, las primicias, Mateo 27, 52 y 53, Primera de Corintios 15, 20 al 23, leamos lo que ocurre inmediatamente en aquel tercer día cuando Cristo resucita. Mateo 27, 52 y 53 dice así: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, léalo bien, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué hermosa palabra. Mire, si Cristo cumplió con ellos, también cumplirá contigo, que eres la iglesia, y también cumplirá con Israel, que aún hoy no pueden ver porque tienen un velo, pero verán al que traspasaron. Ahora, separe usted bien la profecía que corresponde a Israel, a la iglesia y a la Israel futura. Miremos esto que está escrito aquí. Aquí no está hablando de resurrecciones ministeriales de Jesús. Y es ahí donde mucha gente se confunde con estos textos, creyendo que los que resucitaron con Cristo en su resurrección se compara a las resurrecciones ministeriales de Cristo. Que yo le recuerdo que son 3 resurrecciones ministeriales de Cristo, estando él aún en la carne. Él resucita a Lázaro, resucita a la hija de Jairo y resucita al hijo de la viuda. 3 resurrecciones ministeriales que tienen que ver con un estilo o un tipo de resurrección que nada tiene que ver con esta que estamos leyendo aquí. Y le explico por qué. Cristo resucita a Lázaro físicamente con su cuerpo mortal de nuevo para enseñar de que Él es la resurrección y la vida. Ahora, ese cuerpo resucitado de Lázaro, el mismo caso con la hija de Jairo y el hijo de la viuda, esa resurrección es una resurrección que es en la carne, esta misma que tenemos usted y yo, y esta vuelve a morir con el tiempo, así como Cristo luego muere. Pero hay una diferencia tremenda entre esas 3 resurrecciones ministeriales y la resurrección de Cristo aquí en Mateo 27, porque aquí Cristo ya está resucitando con su cuerpo incorruptible. Se puede ver además en el relato de todo Mateo cuando dice que el cuerpo de Cristo atravesó las paredes y las puertas a entrar en el aposento alto, no necesitó abrir la puerta, era un cuerpo ya distinto. Es un cuerpo completamente glorificado, distinto al cuerpo de Lázaro, al cuerpo de la hija de hija de Jairo y el cuerpo del hijo de la viuda de Sarepta, o de la viuda que vemos en los evangelios, en Lucas específicamente. Fíjese que Cristo ya resucita con un cuerpo glorificado. Los que resucitan con él en esta resurrección también resucitan con este cuerpo glorificado. ¿Por qué se entiende esto, hermano querido? Por varios textos que leemos en las Escrituras. Y lo vamos a aprender aquí, de hecho. Usted lo puede ver. Y además digo algo más. Por favor, atienda muy bien. Si Cristo es llamado la primicia de todos los muertos, de los resucitados, porque en él no se halló pecado, los que resucitan con Cristo, por él, traídos con él de la muerte. Pregunta número 1, ¿cómo usted los llamaría? La Escritura los reconoce como las primicias de Cristo.
Porque si Cristo es hecho la primicia de todos los muertos y resucitados, los que resucitan con Él en esa resurrección gloriosa de un cuerpo completamente glorificado, estos son llamados las primicias de Cristo. Gracias, mi estimada Silvia Lemos. Es la viuda de Naín. Gracias. Bien, para volver al tema. Cristo resucita con un cuerpo glorificado. Esta ya no es una resurrección ministerial, esta ya es una resurrección profética. Y los que resucitan con Cristo resucitan también con el mismo cuerpo de Cristo. Por eso hay un evento que usted debe tener muy en cuenta. Cristo resucita. El primer día de la semana se presenta ante María Magdalena y María lo va a tocar, lo va a abrazar. Y Cristo le dice, no me toques aún, mujer, porque todavía no he subido al Padre. Pero qué curioso, un ratito después, Cristo se vuelve a presentar esta vez en el aposento alto y ahí le dice, tocad mi mano y mi costado. Ahí ya permite que Cristo sea tocado. Él ya permite que sus discípulos lo toquen. Se va a dar cuenta usted leyendo las Escrituras. ¿Qué fue lo que pasó entre el lapso en que no se lo podía tocar al tiempo que se lo podía tocar ya? Y le voy a explicar aquí. En las Escrituras usted va a ver en el Deuteronomio que el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando va a entrar a presentar la ofrenda de primicias, tiene que vestirse de lino fino blanco. Y este lino fino blanco, con un cinturón especial, con un efod especial, una vestidura completamente especial. Esta vestidura no puede ser tocada por nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, una vez limpio, una vez completamente limpio de manera ritual. Nadie lo puede tocar al sumo sacerdote hasta que él entre al lugar santo a presentar la ofrenda de primicia. Esta vestimenta es exclusiva para que el sacerdote presente 3 veces al año las primicias. Y la primera vez que se presentan las primicias en un año es en la Pascua. Lo primero que se presenta es la primicia. Luego se presenta el cordero sacrificial. Así que, mi estimado hermano, tenga usted en cuenta estas cosas. Cristo, resucitado con su cuerpo glorificado, hecho primicias, permite que con él también resuciten justos, santos, y se aparezcan en la ciudad de Jerusalén, para luego él llevarlos a ellos como la ofrenda suya. Como dice la Escritura, ningún sumo sacerdote vendrá ante mi altar con las manos vacías. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Cristo, hecho primicias de todos los muertos, resucitado, va y presenta a estos como las primicias de Cristo. ¿Dónde vemos esta palabra? Efesios capítulo 4, verso 6 dice, ¿quién descendió del cielo sino aquel mismo Cristo que descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó consigo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que sean juzgados conforme a la carne, pero vivan en espíritu delante de Dios? Por eso Oseas 6:2 dice lo mismo. Dice, por 2 días nos dará vida. Y ahí es donde se cumple esta profecía de Efesios 6, también de Efesios 4:6, diciendo que Él desciende a las partes más bajas de la tierra para quitar a la cautividad de ahí. Dice entonces, por 2 días nos dará vida y al tercer día nos resucitará. ¿Para qué Dios va a resucitar a una Israel que ya está viva? ¿Se da cuenta que no habla solamente de la nación de Israel? Habla de los que estaban muertos en el Seol, en el seno de Abraham, ahí en la cautividad, en el paraíso en el centro de la tierra. Otro hecho muy importante, Cristo está crucificado y le dice el ladrón de la derecha, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, pensando en aquel reino milenial que tiene que descender a la tierra. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Cristo habla del paraíso en esa palabra, Él no está hablando del paraíso celestial. Él está hablando del paraíso que se encuentra en el centro de la tierra, también llamado así durante todo el Antiguo Testamento, el seno de Abraham, el lugar de los justos, porque éste se estaba arrepintiendo en el lecho de su muerte en la cruz con él, y Cristo reconoció que éste le estaba reconociendo a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, en el centro de la tierra, no allá arriba. ¿Por qué?
porque Cristo no fue al cielo ahí arriba, porque si vemos 3 días después, Él resucita y le dice a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿Se da cuenta que Él todavía no subió a ese paraíso celestial? Él iba a descender al paraíso terrenal en el centro de la tierra. Y es ahí que se cumple Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 8, donde dice así: y este evangelio será predicado a los muertos para que ellos también reciban. Estos muertos a quienes se les predicó el evangelio en el centro de la tierra por Cristo mismo, fue que Él los trajo de ahí, cumpliendo Oseas 6:2, Efesios capítulo 4, verso 6, Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. ¿Se da cuenta cómo la escritura tiene completamente un hilo en el que usted va siguiendo hermenéuticamente para cumplirse Mateo 27:52? El problema es que mucha gente choca con estos argumentos porque no quiere creer de que primero Cristo haya formado a una iglesia gentil. Pero esto está escrito en miles de versos bíblicos. Como dije recién, Deuteronomio 22:23 habla de que Dios llamaría a celos a Israel por haberlo Israel negado varias veces, por haber adorado a otros dioses en vez de a Él. Así también lo vuelve a decir Jesús. Así que reciba esto, porque esto no es del todo descabellado. Es descabellado cuando usted se opone o se resiste a la verdad de la Escritura. Mire, cuando Cristo resucitó, santos del Antiguo Testamento también resucitaron como primicias de Cristo. No estamos hablando de el que es la primicia es Cristo, pero estos son primicias de Cristo. Entiéndalo ya, ¿bien? Hay gente discutiendo esto sin parar y es lectura simplemente básica. Primera de Corintios 15:20 lo dice. Primicias. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No resucitaron en la cruz, sino después de la resurrección de Cristo. Él es el primero, ellos son las primicias junto a Él. Efesios 4:8 dice, cuando ascendió llevó cautiva la cautividad. Llevó a estos santos resucitados al cielo en su ascensión. Hoy Cristo, con su cuerpo glorificado, también están con Él los de la antigüedad con su cuerpo glorificado. Ya no existe un lugar llamado seno de Abraham. Ahora solamente en el centro de la tierra está el lugar de castigo de los impíos y todos están en la presencia de Dios. En la antigüedad nadie estaba en la presencia de Dios, solo Cristo. Por eso dice, el único que descendió de arriba es el mismo que volvió y subió arriba y llevó con Él a todos los que hoy están delante de la presencia de Dios. Por eso hoy todos los que mueren en Cristo están delante del altar de Dios. Lo mismo usted lo va a poder ver esto en Apocalipsis capítulo 6, verso 9, que todos los que murieron ya durante el proceso de tribulación son almas que van delante del trono de Dios, para que usted vea el orden en el que ocurren las cosas cuando un justo muere en este tiempo. Son almas que están delante de la presencia de Dios. Usted lo va a volver a ver como una evidencia infalible, lo que estoy hablando. En Primera de Corintios capítulo 4, en el verso 13 al 18, dice que Dios enviará junto con Jesús a los que durmieron en Él. Si Dios va a enviar a Jesús con los que durmieron en Él, ¿dónde están los que durmieron en Él? Se da cuenta que están delante de la presencia de Dios, por eso Él dice que Él les enviará a ellos junto con Jesús. Y otra cosa que es importante entender de esta lectura es que si Dios va a enviar a Jesús con los que durmieron, el único que sabe el día y la hora es Dios, Dios Padre, ni Jesús. Así que no invente y usted crea que Jesús sabe el día y la hora, porque esto es algo que mucha gente anda diciendo por ahí, como si Jesús supiera. Y Jesús mismo lo dice, incluso resucitado ya Jesús. Lea Hechos capítulo 1, verso 7. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Jesús ya estaba resucitado. Y aún así él decía que hay cosas que Dios ha dejado en su sola potestad. Para que usted entienda que Dios Padre, aunque es uno con el Hijo, hay cosas que Dios Padre se los guarda. Es su propia autoridad. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Jesús, que es el Hijo, y el Espíritu Santo actúan en obediencia al Padre, y los tres de manera independiente tienen su propio ministerio. Esto es un misterio que usted debe entender también. Ahora,
son la primera cosecha, anticipo de la gran cosecha que viene, que es antes de empezar el milenio. Por eso usted cuando lee en Apocalipsis la primera resurrección, esta primera resurrección se refiere a la primera cosecha general. No se refiere a la primicia. Y en las Escrituras, si usted lee bien, ahora, si usted lee rápido, usted cree que solamente hay dos resurrecciones porque usted lee Apocalipsis capítulo 20 en el verso 11, en el verso 5, y usted cree que solamente hay una resurrección y dice la primera y la segunda. Bienaventurado aquel que no tenga parte en la segunda. Bien. Cuando dice primera y segunda, las Escrituras se refiere a primera y segunda cosecha general. Pero usted debe tener en cuenta que hay algo que se presenta antes de la cosecha general y son las primicias. Es solamente usted leer, por ejemplo, Levítico capítulo 19. Deuteronomio capítulo 11, y usted va a ver que Dios mandó al pueblo de Israel que cuando ellos tuvieran una cosecha, cuando plantaran, lo primero que salía del campo se llamaba primicias. Ellos tenían que traer las primicias del campo 3 veces al año antes de la cosecha general. Por eso Cristo ya le llama a estos que están aquí las primicias de Cristo, porque Cristo resucita y también resucitan esto. Si usted cree que solamente existen dos resurrecciones, usted está negando esta resurrección que está aquí. En Mateo 27, 52, 53 ya se habla de una resurrección en la que resucitan muchos justos. Si esto fuera así, y si solo hubieran dos resurrecciones, ¿qué pasa con esta? Esta la ponemos en un estante cerca de tu mesita de noche. La ponemos ahí para que llamémosle cangrejo, si usted quiere llamarle a esta resurrección de Mateo 27. No se puede. No se puede negar que aquí ya hay una resurrección en Mateo 27, 52. No se puede. Ahora, ¿dónde está la segunda primicia? Pablo describe una segunda primicia que debe resucitar, presentada como primicia antes de la cosecha general a la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo en este mismo capítulo, Primera de Corintios capítulo 15, él habla de que la iglesia también es tratada como primicia. Romanos 8:23 lo vuelve a mencionar. Romanos 8:23 dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, porque primero se presentaron las primicias de Cristo. Segundo se van a presentar las primicias del Espíritu. Y dígame usted, según Levítico, ¿cuándo se presentaban la segunda primicia? La segunda primicia se presentaba en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Y la tercera primicia se presentaba en tabernáculos. Usted sabe que en la Escritura se presentan 3 primicias y usted sabe que escatológicamente las primicias de Cristo ya fueron resucitadas y presentadas delante del altar de Dios en el reino de los cielos. Y ahí está, Mateo 27, 53. La segunda primicia que se presenta en Pentecostés es la iglesia, porque la iglesia nace en Pentecostés, qué curioso. Y la iglesia es considerada las primicias del Espíritu. ¿Quién es el que lleva el ministerio de la iglesia en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu tiene que resucitar a la iglesia. Se presenta la iglesia como la segunda primicia. ¿Y cuándo se presenta la tercera primicia? En tabernáculos. ¿Y quiénes son las terceras primicias escatológicas? Estos no van a necesitar resucitar porque estos son los 144,000 que van a ser presentados delante del trono físico de Jesucristo para empezar el milenio. Y como los 144,000 no mueren, no necesitan ser resucitados. Pero los otros dos grupos sí necesitan ser resucitados. Los primeros ya fueron. Los segundos serán ahora dentro de poco. Creemos que puede ser en Pentecostés. Dios es el único que tiene la última palabra. Que usted lo crea. Esto está escrito. Tiene base bíblica. Que usted no lo crea porque choca con lo que le contó su tía. Esto no depende que usted no crea. Esto va a ocurrir igual. Crea usted o no, esto va a ocurrir igual. El que quiera negar el texto mismo de la Escritura, que los hay y los hay muchos, no puede decir que solamente hay 2 resurrecciones, porque ya solamente en Apocalipsis del verso 4, capítulo 20, verso 4 y capítulo 20, verso 11, 7 al 11, ya podemos ver que hay 2 resurrecciones ahí. ¿Y qué pasa con esta de Mateo 27, 52?
¿Qué pasa con la resurrección que Pablo describe de la iglesia? Y dice, y entonces los muertos en Cristo serán resucitados y luego nosotros seremos transformados para recibir a Cristo en las nubes. Ahí hay 4 ya, se describen 4 ya. Lo que pasa es que la gente quiere negar de que la iglesia tenga alguna autoridad. Segundo, quiere negar de que la iglesia tenga que resucitar antes y ser presentada antes del periodo de tribulación. Y ahí ya por querer negar un montón de cosas, simplemente enfrentan a las escrituras de manera completamente desordenada. La escritura de manera ordenada nos da a nosotros un excelente rompecabezas si lo leemos sin ninguna preinclinación, si la leemos de manera correcta. La hermenéutica bíblica nos habla de 4 resurrecciones de justos y de una resurrección de impíos. Esto para el que lee, que entienda. 3, sí. Vamos a continuar, mi estimado hermano. Efesios 4, 8 al 10 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué es lo que Jesús tiene que hacer en las partes más bajas de la tierra? ¿Alguien puede responder esto? Lo que acabamos de estudiar. Cristo desciende como todos los muertos normales, comunes y corrientes a ese lugar llamado el seno de Abraham. Pero cuando la muerte se da cuenta que no puede retener a este, por eso él es hecho primicia, porque es el único que no pecó. Cuando la muerte se da cuenta que no puede hacer nada con este primero de todos los muertos y resucitados que no pecó, tiene que soltarle, y Jesús toma la autoridad de la muerte. Por eso la Escritura dice que ahora Cristo tiene la autoridad y la llave de la muerte. Lo dice Apocalipsis. Usted lee Apocalipsis capítulo 1 y va a ver que este es el alfa y el omega, el que vivió, estuvo muerto y volvió a vivir, el que tiene la llave del Hades y de la muerte, dice. ¿Se da cuenta? Entonces, mi estimado hermano, Cristo llevó consigo cautiva a la cautividad, les sacó de ese lugar, les predicó este evangelio y les quitó de ese lugar, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. Y esto ocurrió 3 días después de su muerte, cuando Él resucitó. Si usted quiere negar esto, usted lo puede negar cuanto usted quiera, no hay ningún problema. Pero esta no es considerada una de las 3 resurrecciones ministeriales de Jesús en la carne. Esta es una resurrección diferente, ya que es una resurrección en su resurrección. Lea bien las Escrituras. Bien, el descenso y el ascenso de Cristo conecta con Oseas 6:2 en 3 niveles. El descenso, número 1. Cristo muere y desciende. Primera de Pedro 3:19 dice, proclama victoria a los espíritus, libera a los cautivos del lado del paraíso en el Seol. Número 2, el ascenso con primicias. Cristo resucita y lleva a los santos de la antigüedad al cielo. Llevó cautiva la cautividad, la primera cosecha del tercer día. Y número 3, la cosecha plena que será en el tercer milenio de Cristo, que es la cosecha completa, la general. Esa es la que usted cree que es la única, pero no es la única. Aunque dice la primera, se refiere a la primera cosecha completa. La primicia viene primero que la cosecha completa. Lea o pregúntele a su abuelo que vive en el campo. Abuelo, ¿qué es una primicia y qué es la cosecha general? Por decir que su abuelo se dedica al campo, no lo sé. Israel y toda la nación bajo el reinado visible de Cristo será resucitada después de la tribulación, cuando Cristo regresa con la iglesia. Por eso dice, Zacarías ya lo decía en el capítulo 14, verso 5, que Cristo regresa con sus santos. No dice santos ángeles, dice que Cristo regresa con sus santos. Y luego, Apocalipsis capítulo 19 en el verso 11 al 14 dice que Cristo viene con un ejército celestial vestido de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, que además es la vestidura que se le da a la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Entonces, madure su lectura, y por eso estamos aquí, para poder enseñar las escrituras de sana doctrina, no la escritura que tuerce por todos lados
e intenta armar un propio evangelio Frankenstein para que ellos puedan llevar su propia interpretación hacia donde a ellos les guste. Recordemos que la Escritura advierte de doblar o cambiar alguna coma o tilde. Lo dice además Apocalipsis capítulo 22 en el verso 19. Ay de aquel que saque una palabra de esta profecía, porque yo también quitaré su nombre del libro de la vida. Si Dios puede quitar el nombre de alguien del libro de la vida, es porque Dios también lo puso ahí. Y si Dios puso ahí tu nombre y Él lo puede quitar, dime, salvo siempre salvo, ¿dónde queda? No, pero es que nosotros no tenemos poder para salvación. La salvación fue un regalo de Dios. Ajá, y el mismo Dios te lo puede quitar. Lo está diciendo ahí en escrito. Quitaré su nombre del libro de la vida al que haga esto. Ahí ya hay una condición. Ahí ya hay un cartel de pare, peligro, no quite palabritas del libro. ¿Se da cuenta? No, pero de estas cosas, no, porque eso es lo que pasa y ya empiezan a querer meter un montón de teorías para negar lo que aquí está escrito. La línea de tiempo profética completa. Oseas 6:2 sitúa a Israel en un mapa profético de 3 días o 3 milenios. Día número 1. De 0 a 1000 el evangelio se expande por todo el imperio romano, la iglesia primitiva, persecución y martirio, canon del Nuevo Testamento, concilios y comienza la era de la gracia. En ese segundo día o segundo milenio, el evangelio se expande a nivel mundial, reforma protestante, misiones modernas, retorno de Israel 1948, anote, Israel en Jerusalén 1967, plenitud de los gentiles a punto de suceder. Día número 3, el milenio de Cristo nos resucitará y viviremos delante de él, reinado milenial de Cristo, Israel restaurado, naciones en paz, cumplimiento de todos los pactos del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta es la primera resurrección general, no como primicia, atiéndalo muy bien. Ahora, primera de Pedro 3, 19 al 20 dice: el evangelio a los muertos. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, por eso se le llama a los cautivos de la cautividad, encarcelados. A los que en otro tiempo desobedecieron, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y muchos hablan de que este texto, como dice que desobedecieron, entonces a estos se les consideran los que están en el lugar de los impíos. Pero esto no es lo correcto. ¿Y sabe por qué? Porque durante el tiempo en el Antiguo Testamento, nadie pudo cumplir la ley. Lo dice además en todo el Nuevo Testamento, lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, lo dice Gálatas, lo vuelve a decir. Cristo mismo habla de que Él es el único capaz de cumplir con la ley. Cuando aquí habla Pedro de una desobediencia, habla de transgresión de la ley. Lo vemos en David, por ejemplo. David transgredió la ley de manera terrible. Y las transgresiones de la ley y las transgresiones, decía David, están en mis huesos, está la muerte, está en mis huesos por haber transgredido tu palabra. Cuando Pedro habla de la transgresión de los muertos, tenía que venir Cristo a cumplir con toda ley para ser Él el único capaz de sacar de ese lugar. Y se da cuenta que en ese lugar había una diferenciación de los justos y los no justos. Por lo tanto, Cristo no va al infierno donde están los impíos. Hay gente que me pregunta acerca de Judas Iscariote. Judas Iscariote no está en el lugar de los justos, ya que la muerte de Judas Iscariota denota falta de arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón o remisión de pecado. Lo vemos que en este lugar, aunque hay arrepentidos, no existía Cristo todavía. Cuando Cristo viene, muere y va a las partes más bajas de la tierra, va al lugar de los justos. No a los lugares donde se suicidó la gente, donde no se arrepintió, donde la gente traicionó a Cristo. Ahí no. Porque recordemos el pecado de Judas y el pecado de Pedro es exactamente el mismo. Judas entrega a Cristo. Pedro lo niega abiertamente.
Pero Pedro se arrepiente de esto. Judas también podía haberse arrepentido. ¿Crees tú que Cristo no lo iba a recibir de vuelta? Claro que sí, pero la Escritura muestra que él no se arrepiente de esto y se suicida. Y la Escritura habla muy claramente acerca del suicidio, del asesinato, el tomar tu propia vida, porque la vida le pertenece a Dios. Dice que Él nos la da y Él nos la quita. Y todo aquel que atente contra su propia vida, asesinato ha cometido y ya no hay tiempo de arrepentimiento. Entonces, por favor, no se confunda, porque el lugar donde Cristo bajó no es el lugar en donde están todos los muertos, sino solamente los considerados justos. Aún lo que dice Pedro aquí de desobediencia habla de la transgresión de la ley anterior. Cristo es el que vino a conciliar esto con su propia muerte, cumpliendo toda ley para sacar a todos aquellos que transgredieron la ley en su tiempo, pero considerados justos. Por eso muchos hablan acerca de pecados capitales y de pecados que son perdonables. Bien, entonces estas cosas hay que entender en profundidad. El Evangelio llegó incluso a los muertos. La gracia de Dios no tiene límites cronológicos. Él actúa también retroactivamente. Los 2 días de Oseas incluyen este misterio. La gracia de Dios opera en profundidad, incluso mientras el mundo rechaza la palabra. El milenio, viviremos delante de él. Apocalipsis 20, 4 al 6 dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Se da cuenta que esta primera resurrección es el cumplimiento de Oseas 6:2? Y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. No solamente se cumple en el tiempo mismo de Jesús, en el tercer día de su resurrección, como lo describe Mateo 27:52. Es una profecía de cumplimiento inmediato, sino que además se cumple en el milenio cuando Cristo venga a la tierra a ponerse delante de todas las naciones y a resucitar a los que murieron en él. Por eso lo dice aquí. Esta es la primera resurrección, la general. Bien. Viviremos delante de él, Oseas 6:2, es el milenio y sus características son: Cristo reina desde Jerusalén, Isaías 2:3, Miqueas 4:2, Zacarías 14:9. Su presencia es visible, no simbólica. Israel ocupa su tierra prometida completa y por primera vez cumple su vocación de reino sacerdotal. La naturaleza es restaurada, leones con corderos, serpientes con la suegra, desiertos florecientes, Isaías 11:6-9, Isaías 35:1-7. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, Isaías 11:9. Plena revelación divina sin mediación rota a causa del pecado. El misterio de la palabra es clara, ya no es un misterio. Por eso Dios nos regaló a nosotros esta hermosura de la Escritura, para que leamos la Escritura, comprendamos la Escritura con la ayuda del Espíritu Santo, con humildad sobre todo, y no para pelear. Si a usted le contaron algo diferente, ponga todo cuentito, profecía, sueño, prédica, incluso esta, por favor, póngalo todo a la luz de los evangelios. Lea los evangelios con un corazón dispuesto a aprender, no un corazón que ya viene con una idea preconcebida para discutir. A mí hay gente que me preguntan cosas que yo ya me doy cuenta que me están preguntando para discutir. Hay otras personas que preguntan para aprender. Siempre el corazón tiene que estar con la curiosidad de aprender, no con el venir a querer contender o discutir. Ahí ya te das cuenta de dónde viene el corazón de la gente. Así que, mi estimado hermano, el resumen profético de Oseas 6:2 en 3 niveles. Déjeme mostrarle. Nivel 1, tipo inmediato. La restauración nacional de Israel en el Antiguo Testamento en periodos de juicio, herida, seguidos de restauración y sanidad, el patrón repetido en los libros históricos. Nivel 2, tipo cristológico. El Cristo resucitado al tercer día, literal, 1 Corintios 15:4, los santos del Antiguo Testamento resucitados con él como las primicias de Cristo,
Efesios 4:8 lleva cautiva la cautividad y presenta delante de Dios a estos para que sean juzgados conforme a la carne, pero que vivan en espíritu delante de Dios. Y el nivel número 3, cumplimiento profético, que es 2000 años de evangelio, 2 días, y el tercer día, el milenio, Israel restaurado por completo, viviendo delante del Mesías visible, en cumplimiento pleno de Oseas 6:2, Apocalipsis 20:4. Se da cuenta que la profecía tiene 3 niveles o 4, incluso algunos 5, varios niveles de cumplimiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que sirve para hoy mismo, hoy. Esta palabra de Oseas 6:2, Dios le está diciendo a usted, por ejemplo, arrepiéntete, que es como empieza Oseas 6:2. Oseas 6:1 y 6:2 dice, arrepintámonos, volvámonos a nuestro Dios, porque Él nos ha herido, pero también Él nos restaurará. Por 2 días nos dará vida y al tercero resucitaremos y viviremos delante de Él. Quiero que usted entienda que esto se puede cumplir hoy en su propia vida. Venga a la obediencia de Dios ahora. Dios va a tardar 3 días para restaurar su vida. Es palabra escrita, no es un yo soñé, Dios me habló. No, 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 no. Está escrito. Aplíquelo en su vida y usted verá que Dios le restaura a usted, porque Dios es Dios, pero Él está pidiéndole a usted que sea obediente. Obedezca. Deje ya las tonterías en las que usted está metido o metida. Hágalo hoy. Deje de engañar a su señora. Deje de engañarle a su marido. Deje de esconder cosas. Deje de ser badulaque. No sé qué más le puedo decir, pero usted ya sabe. Yo no soy el que le va a acusar a usted. Es el espíritu que habita en usted el que le acusa a su conciencia. Haga caso. Y 3 días, mire, en 3 días, si hoy estás mal económicamente, haga lo que Dios le está pidiendo hace 30 años hacer. Y si usted lo hace, 3 días le doy, porque está escrito en la palabra que Dios restaura. Hágalo. Obediencia, hermano. Usted no sabe si mañana usted se va a morir, si se le va a caer un edificio encima. Usted no sabe. Usted no sabe si mañana ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Usted no sabe. Hágalo ahora. Deje de dar vueltas. Yo veo gente que da 1000 vueltas para arrepentirse. Sigue. Y gente que está con nosotros, que ora todos los días, que viene, que ayuna, se le nota en la cara que no son obedientes. Se le nota en la forma de hablar que no obedecen. Se nota en la misma vida del resultado de no hay nunca restauración. Nunca son restaurados, siempre están enfermos, siempre están con problemas financieros, siempre en miseria, siempre con el dolorcito aquí, allá, y queja. Se nota. Y aunque no te quejes, ay, hermano, maravillosamente, yo estoy una maravilla, ay, y se inventan testimonios, incluso para contar, para que de cara para afuera se vea que están bien, se nota que no están bien. Obedezca, por favor. Esto no es algo que yo le diga para mí, yo no gano nada con esto. Solo advierto, esto es para usted. Su vida va a ser restaurada, su matrimonio va a ser restaurado, su casa, su mente, su corazón va a ser restaurado. Hay gente que vive mirando estos lives, mirando 80 videitos de YouTube, de prédicas aquí y allá, a ver si en algún caso, en algún videíto, ¡pam!, le llega la palabra que le haga cambiar. No, la palabra ya la tenés adentro. Es cuestión de que escuches y obedezcas ya. No va a venir un predicador milagroso a decirte algo que de repente te haga cambiar. Que yo sé, yo mismo he estado en eso, hermano. Yo no le estoy contando lo que yo no sé de mi propia carne. Solamente un día lo cambió todo, cuando yo ya estaba en mi última, cuando ya no tenía nada más que hacer, cuando ya todo estaba solamente delante, ya no tenía nada atrás, a los costados. Tenía que tomar una decisión y ese día la tomé. Cuando tomé la decisión, hermano, todo cambió. No le estoy contando algo que yo no haya vivido en mi propia carne. Tome su decisión. A mí me costó décadas. 25 años me tomó reconocer
Y cuando reconocí, Dios restauró mi mente, hermano, restauró mi mente de una mente completamente reprobada, una mente enferma, una mente que ya no tenía salida, que ya no podía pensar en. Dios restaura las finanzas, me quedé sin deuda, pagué todas mis deudas en un tiempo récord, incluso, hermanos, trabajando en grandes multinacionales y empresas, teniendo un sueldo soñado por muchos, vivía en deuda. Pero hermano, cuando Dios restaura la mente, aquí arriba, renovaos en el espíritu de vuestra mente, que sea Dios entrando en vosotros. Permití que Cristo viva en vosotros. Lo que vivo en Cristo no lo vivo ya según mi propia mente, sino lo vivo con la mente de Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted tiene una mente de Cristo, la mente de Cristo le anima a usted día a día a obedecer su palabra. Cuando usted obedece su palabra, se restaura su vida, se restaura su finanza, se restaura el trato con las personas, se restaura todo a su alrededor. Hoy reciba esta palabra, aunque es parte de un curso. Este curso también le ayuda a usted en su vida espiritual, para que usted tome la decisión hoy, no solamente que venga a retirar un certificado. ¿De qué te sirve tener un certificado si no has aprendido lo que en la esencia Dios quiere que hagamos, que es obedecer? Esta palabra, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Obedecer. Conclusión, mi estimado hermano, y llegamos al final de nuestro curso del día de hoy. Oseas 6:2, 2000 años cumplidos y ya estamos a punto, hermanos. Desde que Cristo nació hasta ahora ya estamos en el año 2026. Desde que la iglesia nació estamos ya a 1993 años de su nacimiento. Quedan nada más que 7 años para que se cumplan los 2 días de Oseas. Y qué curioso, porque dice la palabra que la tribulación es de una semana de años, Daniel 9:27. Y por una semana más hará pacto con muchos, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y entonces pondrá al desolador hasta que venga sobre él lo que está determinado. Jesús lo vuelve a decir, Mateo 24, en el capítulo 24, verso 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces huid. Los que estén en Judea, huid a los montes. Rogad que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Ay de las que estén embarazadas o estén amamantando en aquellos días, será tiempo de angustia, cual no ha habido antes ni lo habrá después. Daniel capítulo 12, verso 1, y en aquel tiempo se pondrá en pie Miguel, el príncipe que está a favor de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual no lo ha habido antes ni lo habrá después. Apocalipsis capítulo 12, verso 1, y entonces vi una señal en el cielo, una mujer vestida con el sol en sus pies, la luna y 2 estrellas en su cabeza, y el dragón salió para hacer guerra contra ella y para luchar contra la simiente de ella. Y entonces Miguel y sus ángeles hicieron guerra contra el dragón, y el dragón y sus ángeles hicieron guerra contra Miguel, pero ya no se halló lugar para ellos en el cielo, y ellos lo echaron a la tierra, diciendo, ay de los moradores de la tierra, que Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Mi estimado hermano, todo lo que le acabo de mencionar es parte de una sola escritura. Domine las escrituras, domine las escrituras. Ella le dará vida a usted. Consejo eterno. 2 días, 2000 años, esto está a punto de acabar. El evangelio y la dispersión de Israel ya acabó. El tercer día, que es el milenio, viviremos delante de él la presencia visible de Cristo. Cristo resucitó al tercer día literal como tipo de cumplimiento milenario. Las primicias de Mateo 27, 52 y 53 son el primer fruto de aquel tercer día, un tipo de lo que ha de venir. Estamos al umbral, el segundo día termina y el tercero comienza. Así que, mi estimado hermano, el calendario Caraíta Menorá está fijando ahora, en el año 5.996. Para ellos faltan 4 años para cumplirse los 6.000. Para nosotros, creemos que faltan todavía 7 años más. Es decir,
Estamos en el 5993 y creemos que estamos a 1993 años del nacimiento de la iglesia, en el año 33 de nuestra era. ¿Que Dios puede tener misericordia y llevar esto un poco más adelante? Sí, lo puede hacer y lo ha hecho. En las Escrituras hay referencia de que Dios lo ha hecho. Si usted ve, cuando Dios le promete a Abraham, le dice, tus hijos estarán cautivos 400 años, pero luego extiende 30 años más esto y quedan en 430. Así que Dios es soberano y Él es el dueño del tiempo y de las cosas. Él puede extender. Nosotros podemos estudiar, podemos darnos cuenta que estamos en el umbral de estas cosas, pero Dios puede todavía extender algo más. Así que no se desespere. Su trabajo, su responsabilidad es seguir firme, seguir fiel hasta la muerte o hasta que Cristo venga a por su iglesia. Esa es su tarea. Su tarea no es andar desesperado, su tarea no es andar con miedo, su tarea no es andar mirando 8,000 videitos de TikTok, cada uno hablando una cosa diferente. Su tarea es leer las Escrituras. Su tarea no es andar detrás de profetas de yo me dijo, Dios me habló, un niño, yo soñé. Eso no es lo que Dios le pide. Yo lo vengo diciendo 80 veces al día. En cada live lo vengo diciendo. Y miles de ustedes me siguen compartiendo videos. Ay, hermano, mira lo que dijo este niño. Mira lo que dijo el niño. El perro ladró así. Hay una mancha de humedad en mi cara que parece la cara de Jesús. Ay, Dios. ¿Cuándo vamos a madurar en las Escrituras? Yo le quiero preguntar a usted que anda mandándome videitos de niños profetizando cosas raras. ¿Qué dice en Marcos 12:10? Y usted no va a saber. Le quiero preguntar ahora mismo, in situ, ¿qué dice Apocalipsis 24? De memoria. Cierre su ojo y dígamelo. Y entonces vi quienes recibieron tronos y facultad de juzgar, punto y coma. Y también vi las almas de los decapitados, los que no habían recibido la marca de la bestia y su nombre, los que no se arrodillaron ante él. Cristo los resucitó y vivieron con él 1000 años. Ay, ay, ay. Ahora, para ponerse usted a inventar, a enviarme a mí videitos de quién, qué dijo, qué niño, qué abuela Pepa o quién no sé qué, hermano, que mire lo que dijo esta. Para eso sí. Pero para memorizar la Escritura, seguimos en lo mismo. Mi estimado hermano, para mí ha sido un privilegio presentar este evangelio, que es un evangelio que nos pide responsabilidad, pero que nos da una esperanza bienaventurada. Una esperanza que no cualquiera puede dar. Gente que anda negando que la iglesia tiene que ser arrebatada, no raptada. Tu tía será raptada, pero la iglesia es arrebatada. No uses más esa palabra que no está en las Escrituras. Es arrebatada. La iglesia tiene que ser arrebatada, tomada con fuerza. Cristo es el dueño de su propio cuerpo. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia no va a ser raptada por nadie. Eso es lo que Satanás te ha metido en el oído a ti, que te hace creer que la iglesia no le pertenece a Cristo, por eso tiene que ser raptada. ¿Te das cuenta que ni siquiera puede negar el hecho de que algo tiene que ser quitado? Lo único que él es especialista en cambiar los nombres y dice raptado, raptado. Y muchos de ustedes, el rapto. Lea las Escrituras. Cristo viene a tomar lo suyo, o sea, a arrebatar lo que le pertenece por derecho de sangre. No a raptar lo que no le pertenece, según te ha enseñado a ti tu padre el diablo. Y te lo digo así, porque no hay otra vuelta que dar. El único que te quiere quitar la esperanza bienaventurada es el enemigo. Y te voy a decir más, el que conoce que Cristo viene, se prepara y se santifica a sí mismo. Pero el que anda aplazando esto como si la iglesia tuviera que pasar por la tribulación, ¿qué santificación va a tener aquel que dice, ya será más adelante? Cuando empiece el caos, ahí me voy a poner firme. Esa es la manera en la que Satanás te engaña, aplazando tu santidad de hoy. No sigas aplazando la santidad que es para ahora. Y esa es el verdadero motivo, la verdadera enseñanza del arrebatamiento de la iglesia antes de empezar la tribulación. Porque el que sabe que no tiene que pasar por eso, se santifica y se prepara a sí mismo en santidad, en obediencia, pero los demás andan aplazándolo y encima inventándose que ya son salvos, siempre salvos. Siga usted inventando cosas. Nosotros nos vamos. Hermano,
Hasta la próxima. Para mí ha sido un privilegio. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Adiós.